Hola de nuevo, pues vamos a continuar con los siguientes temas, este, para que puedan realizar la siguiente tarea. Este, pues el siguiente tema es derivación implícita. Es una técnica de derivación que, que vamos a utilizar cuando tengamos una función, pero que esta función aparezca de forma implícita. Es decir, que no tengamos despejada la variable dependiente. Todas las derivadas que hemos calculado hasta este momento, pues en todas esas funciones, pues era claro, pues la función venía despejada. Y entonces, pues simplemente aplicábamos la fórmula adecuada para calcular la derivada. Pero si tenemos una función de este tipo, aquí pues vamos a pensar que x es la variable dependiente, la variable independiente, y mientras que y es la variable dependiente. Y se nos pide calcular la derivada de y con respecto de x. Hay que calcular y'. Sin embargo, para utilizar los métodos que hemos visto hasta este momento, tendríamos que despejar la variable y. Tendríamos que expresar y en términos de x. Sin embargo, eso puede ser muy difícil o incluso imposible. Entonces, en esos casos, pues aplicamos derivación implícita. Solamente que, como vamos a derivar implícitamente, cuando tenemos despejada la y en términos de x, pues la derivada de y aparecía nada más en términos de x. Pero en este caso, que no vamos a despejarla, pues va a resultar, vamos a calcular la derivada de y, pero la derivada de y pues ahora va a depender tanto de x como de y. Vamos a ver el ejemplo para ver a qué me estoy refiriendo. No puse nada de teoría antes porque ya conocemos la teoría. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a aplicar la famosa regla de la cadena. Y es una función que depende de y. Así que empezamos con nuestros ejemplos. Derivamos. Derivando, vamos a derivar con respecto de x. X es la variable independiente. Y entonces tenemos la función derivada del lado izquierdo, pues es muy sencilla, sabemos derivarlo. Derivada de 3x cuadrada, 6x. Derivada de menos 2x, menos 2. Derivada de más 5, pues es 0, eso desaparece. Entonces del lado izquierdo es 6x menos 2. Del lado derecho, ¿cómo vamos a derivar? No están las x, está la y. Pero y es una función que depende de x. Entonces, ¿cómo derivamos? Bueno, ¿cómo se deriva 4y a la quinta? Pues es 4 por 5, 20 por y a la cuarta. Eso es lo que nos dice la fórmula de derivación. La derivada si fuera x, 4x a la quinta, su derivada sería 20x a la cuarta. Sin embargo, no es x, es y. Y es una función que depende de x. Y entonces aquí es donde aparece regla de la cadena. Es como si estuviéramos derivando u. Entonces recuerden, ¿cuál es la fórmula de derivación de u a la n? Pues es n por u a la n menos 1. Y luego nos dice regla de la cadena, al final hay que multiplicar por la derivada de u. Pues es exactamente lo que estamos haciendo, solamente que no son u's, son y's. Así que sería, lo derivamos como si fuera x, pero al final por regla de la cadena multiplicamos por la derivada de y. Así de sencillo. Donde estamos derivando y's, pues por regla de la cadena hay que poner y'. Siguiente pedazo, menos 8y cúbica. Eso sería, la derivada sería menos 8 por 3, sería menos 24y cuadrada. Y luego, por regla de la cadena, por y'. Y luego más la derivada de 3, pero esa es 0, desaparece. Así que esto es lo que obtenemos. Esto es derivación implícita. Estamos derivando utilizando la regla de la cadena. Donde derivamos una y, pues siempre al final hay que poner la derivada de y, por la regla de la cadena. Entonces ya nada más para concluir el ejercicio, pues hay que despejar y'.
Hay que dejarlo despejado y nos va a quedar en términos de x y de y. Entonces, ¿qué hacemos para despejarla? Pues lo mismo que haríamos si fuera una ecuación lineal. Para despejarla, pues dejamos de un lado los términos que tengan y' y del otro lado los que no tengan y'. Ya lo tenemos ordenado de esa forma. Siguiente paso. En el lado derecho vamos a factorizar todo lo que se pueda. Entonces del lado izquierdo podemos factorizar un 2, que nos quedaría 2 multiplicado por 3x. 2 multiplicado por 3x menos 1. Y del lado derecho, factores en común. Factor común entre 20 y 24, pues ese sería un 4. Factor común entre y cuarta y y cuadrada, ese sería y cuadrada. Y ambos tienen y', así que también factorizamos y'. Del primer término, a 20 le factorizamos 4, nos faltan 5. A y cuarta le factorizamos y cuadrada, nos falta y cuadrada. Y el y' ya está factorizado. En el segundo término, a 24 le factorizamos 4, nos faltan 6, y cuadrada y y' ya están factorizados, así que nos queda de esta forma. Y por último, como queremos despejar y', pues lo que lo está multiplicando, pues lo pasamos del otro lado dividiendo. Y entonces nos quedaría 2 por 3x menos 1 dividido entre 4 por y cuadrada por 5y cuadrada menos 6. Lo voy a reescribir. Nada más un pasito. Aquí tenemos un 2, aquí tenemos un 4. 2 cuartos simplificado, pues es un medio. Así que arriba nada más nos va a quedar 3x menos 1. Y el 4 de abajo se convirtió en medio. Entonces nos queda abajo 2y cuadrada multiplicado por 5y cuadrada menos 6. Y esta es la derivada implícita. Empezamos con una función implícita en la que no está despejada la variable dependiente. Pues la derivada que obtenemos pues también está despejada, pero depende tanto de x como de y. Esta es la derivada implícita. Y en esto consiste esta técnica de derivación. Vamos a pasar con otro ejemplo. Digamos, tenemos la función, tenemos una expresión, 4x cuadrada menos 2x más 7y menos 4 igual a x por y. Y entonces pues vamos a derivar. Derivando implícitamente, derivada de 4x cuadrada, derivamos con respecto a x. Con respecto a x. Entonces, derivando con respecto a x del lado izquierdo nos quedaría 8x menos 2. Luego, la derivada de 7y, si fueran x, pues sería nada más un 7. Pero como derivamos y había una y, pues entonces la derivada de 7y es 7 y por regla de la cadena multiplicado por y'. La derivada de menos 4 es 0. Y del lado derecho es la derivada de x por y. Cuidado. Aquí tenemos de tener cuidado. ¿Cómo derivamos x por y? Estamos derivando con respecto de x. Eso no significa que la derivada vaya a ser y. No sé, usualmente aquí cometen este error. A ver, x es una función que depende de x. Y y también es otra función que depende de x. Es decir, tenemos un producto. Y entonces para derivar el lado derecho, pues necesitamos aplicar la regla del producto. Regla del producto. A ver, el lado izquierdo lo vamos a separar como un u por v. ¿Quién es u? Pues es x. ¿Quién es v? Pues es y. Y para aplicar regla del producto necesitamos u' y necesitamos v'. La derivada de u y la derivada de v. La derivada de u, la derivada de x es 1. La derivada de y, pues también sería 1.
Sería 1. Pero por regla de la cadena, ese 1 quedaría multiplicado por y'. Es decir, la derivada de v es nada más y'. Y entonces por regla del producto, dice la regla del producto, la derivada del primero por el segundo sin derivar, entonces nos quedaría x por y', y luego más la derivada del segundo por el primero sin derivar, 1 por y, es decir, más y. Y entonces la derivada de x por y, pues siempre va a ser esto, x por y' más y. Si y es una función que depende de x. Esto se hizo aplicando regla del producto. Finalmente, pues tenemos que despejar y'. Y para despejar y', pues primero agrupamos términos semejantes, dejamos de un lado izquierdo todo lo que tenga y', y del lado derecho lo que no tenga y'. Entonces, reordenando, del lado izquierdo nos quedaría 7y' menos x por y', y del lado derecho nos quedaría la y pasamos del lado derecho menos 8x más 2. Del lado izquierdo, bueno, factorizamos, si hay algo que factorizar, pues del lado izquierdo nada más podemos factorizar la y', la que queremos despejar. Entonces nos quedaría y' multiplicado por 7 menos x, igual a y menos 8x más 2. Y finalmente, este 7 menos x se está multiplicando, así que lo pasamos del otro lado dividiendo. Entonces nos queda y menos 8x más 2 dividido entre 7 menos x. Y esta es la respuesta. Vamos con otro ejemplo. Tenemos la función 5x cuarta y cúbica menos 3 x cuadrada y quinta igual a 2x menos 3y más 1. Bueno, necesito más espacio, no me va a caber. Así que voy a pasar a la siguiente página. Pasamos a la siguiente página. Bien, vamos a derivar, vamos a utilizar la regla de la cadena para derivar implícitamente. Entonces derivamos con respecto a x. Pero vamos a hacer antes un paso intermedio. Vamos a calcular la derivada primero de 5x cuarta y cúbica. ¿Por qué? Porque es un producto. Vamos a hacer este cálculo auxiliar. Este es un producto, así que lo vamos a separar en dos. Vamos a llamarle u a 5x cuarta y vamos a llamarle v a y cúbica. Y entonces la derivada de u pues sería 20x cúbica y la derivada de v sería 3y cuadrada. Pero como y es una función que depende de x, por regla de la cadena multiplicamos por y'. Y entonces, ¿qué nos dice regla del producto? La regla del producto nos dice, vamos a multiplicar, bueno, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, nos quedaría 20x cúbica y cúbica, y luego más la derivada del segundo por el primero sin derivar, que sería 5 por 3, 15, por x cuarta por y'. Esto es nada más para la derivada de 5x cuarta y cúbica. Hacemos lo mismo con el siguiente término porque también es un producto. Entonces sería 3x cuadrada menos y quinta. No, producto.
3x cuadrada por y quinta. Vas a ponerle el menos de una vez aquí. La derivada de menos 3x cuadrada y quinta. Entonces, para derivar esto, pues de la misma forma lo separamos. U vamos a llamarle a menos 3x cuadrada y vamos a llamarle v a y quinta. Y entonces la derivada de u sería menos 6x. La derivada de v sería 5y cuarta, pero por regla de la cadena, por y prima. Entonces, por regla del producto, la derivada del primero por el segundo sin derivar, nos quedaría menos 6xy quinta. Y luego más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Entonces sería menos 3 por 5, nos quedaría menos 15. Menos 15, x cuadrada, y cuarta, y prima. Bien, estos fueron cálculos auxiliares. Entonces, volviendo ahora sí a nuestra función, ¿cómo queda la derivada? Bueno, la derivada del lado izquierdo son estos que acabamos de hacer. Entonces, la derivada del lado izquierdo nos quedaría 20x cúbica y cúbica más 15x cuarta y prima y luego menos 6xy quinta menos 15x cuadrada y cuarta y prima. Esto es lo que queda del lado izquierdo. Es la derivada de los dos términos del lado izquierdo. Ahora esto va a ser igual. Derivada del lado derecho. Derivada de 2x es 2. Y derivada de menos 3y pues sería menos 3. Pero por regla de la cadena, por y prima. Y la derivada de 1, pues esa desaparece. La derivada de 1 pues es 0. Entonces, derivación implícita, aplicándole derivación implícita a esta función que tenemos aquí, obtenemos esta expresión. Hasta aquí es la derivada. Ya lo único que resta pues es despejar. Y para despejar pues simplemente dejamos de un lado los términos que tengan y' y del otro lado los que no tengan y'. Entonces del lado izquierdo nos quedaría 15x cuarta y' menos 15x cuadrada y cuarta y prima y el menos 3y prima que está al lado izquierdo lo pasamos que está en el lado derecho lo pasamos al lado izquierdo, nos queda más 3y prima y esto va a ser igual, del lado derecho se queda el 2 y pasamos el 20, nos quedaría menos 20x cúbica y cúbica. Y pasamos el tercer término, que nos quedaría más 6x por y quinta. A continuación, factorizamos. Consideramos factores en común. Del lado izquierdo, factores en común de 15, 15 y 3, pues es un 3. Y ya nada más el otro factor común es y'. Eso nos quedaría 3y' multiplicado por 5x cuarta en el primer término. En el segundo término nos faltaría 5x cuadrada y cuarta, y en el tercer término ya está factorizado el 3y', así que nada más le ponemos más 1. Y del lado derecho podemos factorizar algo, pues lo único que podemos factorizar es un 2. Entonces nos quedaría 2 por 1 menos 10x cúbica y cúbica y más 3x y quinta. Y por último, lo que está multiplicando lo pasamos dividiendo y entonces nos queda, en la parte de arriba nos queda 2 por 1 menos 10x cúbica y cúbica más 3x y quinta dividido entre 3 por 5x cuarta menos 5x cuadrada y cuarta más 1. Y esa es la derivada implícita.
Este es el resultado. Vamos a pasar a un siguiente ejemplo. Vamos a considerar, sería el ejemplo número 4. Voy a pasar de página. Ejemplo número 4. Vamos a considerar la función 3x cuadrada menos 1 por 4y más 3 igual a 2x cuadrada menos 5y cuadrada. Entonces derivamos implícitamente. Derivando con respecto a x, en el lado izquierdo hay un producto, así que hay que separarlo. Vamos a llamarle u a 3x cuadrada menos 1 y vamos a llamarle v a 4y más 3. Entonces la derivada de u sería 6x, la derivada de v sería 4 y por regla de la cadena por y'. Entonces derivando, la derivada del lado izquierdo es un producto en el cual aplicamos regla del producto, nos va a quedar derivada del primero por el segundo sin derivar, es 6x multiplicado por 4y más 3. Y luego más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Entonces nos queda más 4y' multiplicado por 3x cuadrada menos 1. Esta es la derivada del lado izquierdo en la cual aplicamos regla del producto. Del lado derecho, la derivada de 2x cuadrada sería 4x y luego menos la derivada de 5y cuadrada sería menos 10y y por regla de la cadena por y'. Que no se nos olvide, donde derivamos con respecto de y, donde derivamos si hay y, pues ponemos y' por regla de la cadena. Entonces hay que simplificar para despejar. A ver si desarrollamos esto que tenemos aquí. Nos quedaría 6 por 4, 24xy, más 3 por 6x sería 18x, luego más 4y' por 3x cuadrada sería 12x cuadrada y', y luego menos 4y', y esto igual a 4x menos 10 por y'. Y bueno, siguiente paso, agrupamos términos semejantes. Del lado izquierdo dejamos 12x cuadrada y' menos 4y' y pasamos el término más 10y'. Del lado derecho nos quedaría 4x menos 24x por y más 18. Siguiente paso, factorizamos términos en común. Del lado izquierdo, factor común de 12, 4 y 10, pues sería un 2. Y factores en común, pues nada más la y'. Nos quedaría 2y' multiplicado por 6x cuadrada en el primer término. Segundo término nos quedaría menos 2 y tercer término más 5y. Del lado derecho, factor en común, pues nada más hay un 2. Pues nada más podemos factorizar un 2. Entonces nos quedaría 2 por x menos 12x por y más 9. Siguiente paso, pues para despejar y' pasamos dividiendo. Pasamos dividiendo lo que está multiplicándolo. Entonces del lado izquierdo nos quedaría 2 por x menos 12x por y más 9 dividido entre 2 por 6x cuadrada menos 2 más 5 más 5y. Y último paso, podemos ver que este 2 se cancela con el 2 de abajo, así que resultado nos queda la derivada de y es igual
a x menos 12x por y más 9 dividido entre 6x cuadrada más 5y menos 2. Esa es la derivada implícita de la función y. Siguiente ejemplo. Este era el ejemplo número 4. Ejemplo número 5. Ejemplo número 5. Consideremos la función 2/3 de 4x menos 2y a la cuarta igual a 4x cuadrada más y cúbica. Tenemos esta función. A ver, ¿cómo derivamos el lado izquierdo? A ver, en el lado izquierdo, sí, pues hay que notar, hay que identificar que esto que tenemos de aquí es un u a la cuarta, donde u sería 4x menos 2y. ¿Quién sería u'? Pues sería 4 menos 2 por y'. ¿Cómo se deriva un u a la cuarta? Pues conocemos la fórmula. A ver, entonces derivando el lado izquierdo, la derivada nos quedaría un 2/3 por... ¿Cuánto es la derivada de 1 cuarta? Ah, pues es un 4 por u. 4 por u a la potencia 3. Y luego por regla de la cadena, por la derivada de u, que ya la tenemos aquí. La derivada de u sería 4 menos 2 por y'. Entonces, esto es, la derivada del lado izquierdo es un 2/3 por 4 por u al cubo y luego por u', por regla de la cadena. Y del lado derecho, derivada de 4x cuadrada, pues nos sería 8x. Y derivada de y cúbica sería más 3y cuadrada por y', por regla de la cadena. Siguiente paso, hay que simplificar y luego vamos a despejar. Vas a juntar este 2/3 con el 4. 2/3 por 4 pues son 8/3. Estos son 8/3. Ahora, puesto que tenemos que despejar y', tenemos que dejar de un lado los términos que tienen y', y de otro lado los términos que no tienen y'. A ver, lo voy a cambiar este de aquí, 2/3 por 4, le voy a poner ya de una vez el 8/3. Entonces, el problema está en este término de aquí. Hay un pedazo que no tiene y' y hay otro pedazo que sí tiene y'. Entonces, ¿de qué lado lo dejamos? ¿Del lado izquierdo? ¿Del lado derecho? ¿De qué lado? No, pues si el problema es que un pedazo no tiene y' y el otro pedazo sí lo tiene, pues hay que separarlo en dos. ¿Y cómo lo separamos en dos? Pues haciendo el producto. Así que vamos a desarrollarlo para enseguida pues poder hacer el despeje. Entonces vamos a partir en dos este de aquí. Y para partirlo en dos pues hacemos el producto. ¿Cuánto es 4 por el primer término que está aquí? Pues 4 por 8/3, eso sería 32/3 por 4x menos 2y al cubo. Ese sería el primer término. Y segundo término es el menos 2y' multiplicado por 8/3 y por 4x menos 2y al cubo. Entonces menos 2y' por 8/3, eso sería menos 16/3 de y' por 4x menos 2y al cubo. Y esto igual a 8x más 3y cuadrada por y'.
y entonces el término del lado izquierdo ya lo separamos en dos términos. Hay un término que no tiene y' y hay otro término que sí tiene y'. Entonces ya podemos proceder a hacer el despeje. Del lado izquierdo dejamos los términos que... Vamos a dejarlos del lado derecho. Del lado derecho vamos a dejar los términos que sí tienen y'. Entonces esto sería... Vamos a hacer un paso antes. Como usualmente no nos gusta trabajar con fracciones, pues vamos a quitarlas para que no... O sea, como al final en estos pasos, pues hay que poner una fracción, una división. Y si ya desde antemano ya venían fracciones, pues entonces nos va a quedar una fracción o sea, una fracción de fracciones. Y como usualmente no nos gusta trabajar con fracciones, pues vamos a eliminar esas fracciones. ¿Qué hacemos para eliminar el tercios del lado izquierdo? Pues hay que multiplicar todo por 3. Si multiplicamos todo por 3, de esa forma nos vamos a deshacer de los tercios. Y como es una ecuación, como es una igualdad, pues no va a pasar nada. Entonces multiplicando todo por 3, para eliminar esos tercios, 32 tercios por 3, pues nada más nos queda el 32 por 4x menos 2y al cubo. 16 tercios por 3, pues nomás nos queda el menos 16. Y los términos del lado derecho por 3 nos quedaría 24x más 9y cuadrada y y'. Entonces ahora sí, agrupamos términos semejantes. Del lado izquierdo vamos a dejar 32 por 4x menos 2y al cubo. Y vamos a pasar el término menos 24x. Del lado derecho dejamos el 9y cuadrada y'. Y pasamos el término más 16y' por 4x menos 2y al cubo. Necesito más espacio, así que voy a hacer más espacio. Bien, ya tenemos más espacio. Ok, continuamos con el despeje. Factorizamos términos en común. Del lado izquierdo, factor común entre 32 y 24, pues es un 2, 4, es un 4, un 8, factor común 8. Entonces nos queda 8 multiplicado por 4 por 4x menos 2y al cubo. Y en el segundo término menos 3x. Del lado derecho, factores en común. Pues no hay, el único factor en común es y'. Entonces nos queda y' multiplicado por 9y cuadrada más 16 por 4x menos 2y al cubo. Y entonces último paso, para despejar y', último paso para despejar y', pues pasamos dividiendo el término 9y cuadrada más 16 por 4x menos 2y
al cubo. Esta es la derivada de la función y. Obtenemos la derivada implícita. Vamos con más ejemplos. Este fue el ejemplo número 5. Ejemplo número 6. Vamos a pensar en la función seno de 3x menos 2y igual a 4x por y. Entonces, derivando implícitamente. Bueno, el lado izquierdo es un seno de u. Y de nuestro formulario sabemos que la derivada de un seno de u es u' por coseno de u. La derivada del seno de u es coseno de u y por regla de la cadena por u'. En este caso, u es 3x menos 2y. Entonces, ¿quién sería u'? Pues sería 3 menos 2y'. Ese sería u' por coseno de u, coseno de 3x menos 2y. Y eso sería la derivada del lado izquierdo. La derivada del lado derecho es un producto. Así que aplicamos regla del producto. Este de aquí lo separamos en dos términos. Y dice la regla del producto. Es la derivada del primero. La derivada de 4x es 4. Derivada del primero por el segundo sin derivar. Más la derivada del segundo por el primero sin derivar. El primero sin derivar es 4. Y la derivada del segundo pues es y'. Entonces la derivada de 4x por y por regla del producto es 4y más 4x por y'. A continuación, pues hay que despejar y'. Y para despejar y', pues tenemos el mismo problema del ejemplo anterior. Tenemos este pedazo donde un término tiene y', pero el otro término no tiene y'. Entonces, para poder hacer el despeje, pues hay que separar esto en dos términos, para obtener un término que no tenga y' y otro que sí tenga y', pero ya los tengamos separados. Entonces, separando, nos quedaría 3 por el coseno de 3x menos 2y, y segundo término, menos 2y' por el coseno de 3x menos 2y, igual a 4y más 4x por y'. Siguiente paso, dejamos de un solo lado los términos que tengan y'. Entonces, del lado izquierdo nos quedaría, vamos a pasar el término menos 4x por y' y menos 2y' por el coseno de 3x menos 2y. Y del lado derecho se quedó el 4y y le mandamos el término menos 3 coseno de 3x menos 2y. Términos en común. Del lado izquierdo, pues nada más es menos y'. Ya voy a hacer el despeje de una vez. Del lado derecho no se puede factorizar nada, así que queda el 4y menos 3 por el coseno de 3x menos 2y. Y va a quedar dividido, lo que hubiéramos factorizado del lado izquierdo nos quedaría menos 4 menos 4x menos 2 por coseno de 3x menos 2y. Esto hubiera sido lo que esto es lo que quedaría del lado izquierdo multiplicando y', factorizando y'. Pues esta es la respuesta. Nada más por cuestiones de estética, de comodidad, pues usualmente no dejamos estos términos. Si es todo negativo, pues factorizamos ese menos. Y entonces nos va a quedar menos. Nos va a quedar 4y menos 3 por coseno de 3x menos 2y
dividido entre 4x más 2 por coseno de 3x menos 2y. Esta es la derivada de la función y'. O el de arriba. Nada más lo estamos expresando de una forma diferente, pero pues ya habíamos obtenido la respuesta. Entonces, esa es la derivada de la función. Bueno, esa es la derivada que obtenemos derivando implícitamente la función seno de 3x menos 2y igual a 4x por y. Vamos a hacer un último ejemplo. Este fue el ejemplo número 6, ejemplo número 7. Si tenemos la función e igual a 4x cuadrada menos y cuadrada igual a 2x más 3y menos 1. Derivando. Pues del lado izquierdo tenemos un e a la u. ¿Y cómo derivamos un e a la u? Pues la derivada de e a la u es e a la u y por regla de la cadena por u'. Y en este caso, ¿quién es u? Pues en este caso u sería este término. U sería 4x cuadrada menos y cuadrada. Así que ¿cuánto es la derivada de e a la u? Pues es e a la u, e a la 4x cuadrada menos y cuadrada, eso es e a la u, pero luego hay que multiplicarlo por u'. Esta exponencial multiplicado por u', si u es 4x cuadrada menos y cuadrada, entonces u' sería 8x menos 2 por y. Esta sería la derivada al lado izquierdo, e a la u por u'. Y del lado derecho, la derivada nos quedaría 2 más 3 por y'. La derivada de 2x es 2, la derivada de 3y pues sería 3, pero por regla de la cadena por y'. Y la derivada de menos 1, pues esa desaparece, es 0. Ahora, bueno, esta es la derivada, ya nada más hay que despejar. Y para despejar, misma situación que en los casos anteriores, tenemos un pedazo que no tiene y', otro que sí tiene y', así que lo separamos en 2. Entonces, separándolo en 2 nos quedaría 8x por la función exponencial y luego menos 2y por y' por la función exponencial. Igual a 2 más 3y'. Entonces ya lo separamos, ya podemos dejar los términos semejantes. Vamos a dejar del lado derecho los que tengan y'. Entonces sería 3y' más 2y' por la función exponencial. Y del lado izquierdo nos quedaría 8x por la función exponencial y menos 2. Factorizamos términos en común. Del lado izquierdo lo único que podemos factorizar es un 2. Del lado derecho lo único que podemos factorizar es y'. Así que nos queda 2 multiplicado por 4x por la exponencial. Y luego menos 1. Y del lado derecho pues es y' multiplicado por 3 más 2y por la exponencial. Y entonces, conclusión, y' va a ser igual a 2 por 4x por la exponencial menos 1, y esto dividido entre 3 más 2 por y por la función exponencial. Y esta es la derivada implícita. Bien, bueno, me fui algo rápido en la solución de estos ejemplos, pero si ustedes necesitan más tiempo, pues denle pausa al video y
y pues ocupen el tiempo que consideren necesario. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.